Más presos políticos de las protestas del 11 de julio en Cuba se sumaron a un plantón en la prisión exigiendo la liberación cuando se espera la llegada a Cuba del jefe de la diplomacia de la Unión Europea. En esta visita se está esperando que ese alto comisionado hable de derechos humanos con el régimen. Rolando Nápoles nos amplía. Adelante. Hola, sí, muchas gracias. Y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea llega a Cuba en momentos en que se acaba de confirmar que ya son 13 los presos políticos de la rebelión del 11 de julio en Cuba que están plantados en huelga de hambre en cárceles de la isla. Ellos quisieron hacer este llamado a Borrell para que sepa que en Cuba hay presos políticos, que en Cuba hay gente que está en contra del gobierno, porque se están reuniendo con los más fuertes, pero lo más fuerte porque tienen las armas, porque los más fuertes de corazón ahora mismo están presos. Más de una decena de presos políticos de la rebelión del 11 de julio en Cuba continúan plantados en prisión en huelga de hambre, exigiendo su liberación a solo horas de que el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, llegue a la isla. En una visita de la que se anuncia que el alto comisionado hablaría de derechos humanos con el régimen, pero que no le entregaría una lista de presos políticos en la isla. Ellos se han conocido en celdas de castigo, ¿sabes? Son personas que dentro de la prisión se han mantenido activos. En el caso de Aníbal, de Manuel, de Lino, han salido con carteles, de Lidier, todos han salido con carteles dentro de las prisiones, todos han gritado patria y vida, Cuba de luto, libertad bajo la dictadura, dentro de las prisiones. Entonces ellos han creado esta fraternidad dentro de celdas de castigo. Entre los primeros plantados en esta huelga de hambre está el preso político Giovanni Rosell García. Su esposa Maylin Rodríguez está exigiendo al régimen una prueba de fe de vida de Giovanni, que está en su 7ª huelga en prisión desde su arresto tras las protestas del 11 de julio en la isla. Todos los plantados hoy en cárceles cubanas exigen el respeto a sus derechos y la libertad de todos los prisioneros políticos cubanos. Desde la misma iglesia central de la provincia del Bien, pidiendo a Dios y a todos los santos fe de vida para mi esposo, libertad y justicia para todos los presos políticos. Lleva 11 días en huelga de hambre. El plantón de este grupo de presos políticos de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba ocurre mientras varias organizaciones no gubernamentales pidieron al jefe de la diplomacia de la Unión Europea que priorice el tema de los derechos humanos en sus conversaciones con el régimen este viernes en La Habana. Parecería que... Por otra parte, en el Parlamento Europeo, el eurodiputado español Leopoldo López leyó una carta dirigida a la Unión Europea de la campaña Cuba dice no a la dictadura, en la que activistas y organizaciones de la sociedad civil independiente en la isla culpan a la dictadura de Raúl Castro de la miseria y la violencia represiva del régimen contra el cubano. El mayor responsable de la miseria y la violencia de Estado que asola al pueblo cubano es el régimen de Raúl Castro. Las sanciones económicas, que es el término exacto, no bloqueo o embargo, o términos que utiliza la narrativa del régimen para hacerse pasar por víctimas cuando son en realidad victimarios, restringen la capacidad financiera de las empresas de una élite militar en el poder de cuyos beneficios no se usan en favor del bienestar social, sino que son empleados para reprimir a los ciudadanos que defienden los derechos humanos y los principios y valores que sustentan la democracia y la libertad. La reunión de este viernes en La Habana, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea con el canciller del régimen, Bruno Rodríguez, como parte del acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, tendrá lugar además cuando el más reciente reporte de la organización Prisoners Defenders cifra en 1048 los presos políticos hoy en la isla. Mientras, el Centro de Información Legal Cubalex registró que en los primeros 3 meses de este 2023 se produjeron más de 780 hechos represivos del régimen, 8 por día, según reportó Cubalex. Mi familia está rota, estamos destrozados por el simple hecho de papá querer libertad, derechos humanos y democracia. Nadie me va a parar con la vida mía. Yo nunca he hecho amenaza a nadie de nada. Yo simplemente estoy defendiendo la vida de mi hijo que corre peligro. Que me dice, lo hice y lo voy a seguir hasta que lo logre.
Y por cierto, mientras asegura estar pendiente a esta visita que va a hacer el jefe de la diplomacia de la Unión Europea a Cuba, el también preso político de la rebelión del 11 de julio, Luis Manuel Otero Alcántara, acaba de informar desde la prisión que está enfermo con mucha migraña y fiebre. Recordemos que él ha hecho varias huelgas de hambre también en la cárcel y que ha sido considerado ya prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Rolando Nápoles, América Noticias.